Vamos a comenzar entonces con la grabación de los 5 términos del comercio internacional. Los 5 son términos del comercio internacional donde se explicitan los términos de negociación entre un comprador y un vendedor no vinculado entre las partes. Es decir, se dividen los gastos según la forma en que han comprado las mercancías. Es decir, que lo del importador y el exportador determinan riesgos y obligaciones, lugares de carga, formas de pago en base a estos términos del comercio internacional. Incoterms, eh, IN de internacional, CO de comercio y terms de término. Término del comercio internacional, es decir, que hay términos donde se condiciona la compra y la venta. Las condiciones de venta entre comprador y vendedor están determinadas en dos planos. Pueden llegar a coincidir. La disposición específica establecen entre las partes y lo estipulado conforme a las reglas Incoterms. Es decir, que cada uno se divide los riesgos y obligaciones. Generalmente, si no se conocen, se venderá FOB o FCA vía terrestre. El conocimiento de las obligaciones tanto el vendedor como del comprador queda establecido, pactado en base a la condición de venta o el término Incoterms que pactan. Es importantísimo establecer el precio internacional de un producto o artículo basado en el Incoterm. Es decir, que hasta dónde está dispuesto a pagar cada uno de las partes para poder llegar la mercadería. Puede ser puerta a puerta, puerta a muelle, o sea, house de house, es decir, desde desde fábrica a la casa del importador, que sería delivery duty pay, entregados derechos pagados, o puede ser Word y ex-work en fábrica, donde el importador tiene que venir a retirar la mercadería. Puede ser FOB, libre a bordo, es decir, que el exportador embarca la mercadería y sus riesgos terminan y comienzan los riesgos y las obligaciones del importador. O puede ser CIF, que el exportador, el vendedor se hace cargo de dejar la mercadería puesta es decir, puerta muelle, es decir, que saca la mercadería y la lleva directamente al puerto y paga el flete y el seguro y la entrega en el puerto del importador. Entonces tenemos puede ser también que en vía terrestre el importador decida comprar FAS libre el costado del buque y él se encarga de cargar en el buque de su país porque es dueño del medio de transporte. O también puede comprar FCA si es un camión, es decir, cargar en frontera. El FCA, la particularidad que tiene es que el transporte terrestre puede cargar en un tren, puede cargar en un punto intermedio, puede cargar en la fábrica, en un punto intermedio o incluso en la faz frontera. Ese es el beneficio del Incoterm FCA o Free Carrier. ¿Por qué tratamos los Incoterms desde este término? Porque los 5 han variado desde su creación, desde 1980 hasta ahora. Son mucho más antiguas, pero de 1980 los 5 se preestablecieron como algo serio para el intercambio de mercaderías a nivel internacional y es objeto de estudio. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estos términos para poder negociar las mercaderías en el comercio internacional, es decir, riesgo y obligaciones entre las partes. Vamos a ver acá en un ejemplo, por ejemplo, los 5 son reglas para cualquier modo o modo de transporte. Podemos tener multimodal, podemos tener reglas eh, polivalentes o univalente. Univalente quiere decir que es para un medio de transporte específico. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis rápido. En fábrica, el exportador solamente tiene la obligación de fabricar la mercadería, el costo y el riesgo es embalar la mercadería, verificar
y a partir de ahí el importador debe venir hasta la fábrica, cargar la mercancía, hacerse cargo de transportar la mercadería hasta el puerto, hacer los trámites de exportación, cargar la mercadería, pagar el flete internacional, descargar en su país, hacer los trámites de importación, transporte de destino y descargar en su fábrica. En el FCA el riesgo se transmite después del trámite de exportación, es decir, que el trámite se carga a bordo, puede ser en fábrica, puede ser en una frontera del país de exportación, y el riesgo es cuando está la mercadería, ya está hecho el trámite de exportación. ¿En qué va a diferir del FOB? Que ahora vamos a ver que en el FOB sí o sí el exportador tiene que cargar la mercadería, o por lo menos traspasar la barandilla del buque, el espacio aéreo del buque para considerarse cargada la mercadería, es decir, en la línea ficticia entre el muelle y el barco. Una vez que cruzó, están encima del espacio aéreo del barco, ya es FOB. Pero el FCA, el costo y riesgo es de hacer los trámites de origen, y el transporte, la carga puede o no estar incluida, pero corresponde el flete internacional, la descarga y todo lo que está en amarillo que vemos acá son riesgos y obligaciones del importador. Lo que vemos en lila o azul para algunos va a ser el riesgo del exportador, costos y riesgos, es decir, los costos que asumen, obligaciones y riesgos, se le llamaría en el comercio internacional. Entonces ahí tenemos algunos, el vendedor y el comprador. El vendedor está en lila y el comprador en amarillo. Esto lo sacamos de el programa de apoyo al comercio exterior para el sistema científico y tecnológico de la República Argentina. Estamos trabajando con documentos de la República Argentina, con un documento acá, como dice, vamos a ampliar un poquito. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina, Programa de Apoyo al Comercio Exterior. Estamos trabajando con documentos bastante importantes. Entonces volvemos a la teoría un poquito para no perdernos. El conocimiento del contenido de las obligaciones que establece para el vendedor y para el comprador de cada una de las condiciones de Incoterms es importantísimo para establecer el precio internacional de un producto o artículo determinado. Entonces nosotros no podemos, obviamente que hay productos que se venden de manera commodity. ¿Qué son los commodities? Los productos que tienen precio de bolsa en el mercado. Es decir, y los productos se venden con un precio de base en el mercado, de valores, en la bolsa de valores, de que, por ejemplo, el Dow Jones de Estados Unidos, el mercado, la bolsa de Chicago, el mercado de Rosario, la bolsa el Merval argentino, el Bovespa brasileño, la bolsa de Sao Paulo. Entonces, estos productos están vendidos con un precio de bolsa y se cotiza en bolsa internacional, y se vende con el precio del día anterior de cierre para el producto, es decir, por tonelada, por metro cúbico, por litro. Todo está establecido de acuerdo a los precios oficiales de bolsa de los mercados internacionales, los llamados commodities. Al respecto, es importante destacar que en los Estados Unidos no rigen los 5 terms. Al respecto, es importante destacar que en los Estados Unidos no rigen los 5 terms. Este país utiliza las definiciones de América para el comercio exterior, es decir, que ellos están apartados un poquito, pero no nos interesa a nosotros. Nosotros sí utilizamos los 5 terms porque nosotros indicamos el riesgo y la obligación si le vendemos a Estados Unidos, independiente de que ellos utilicen los 5 terms. Creo que ahora sí lo toman lo que le conviene, que es FOB, libre a bordo. Estos términos o definiciones no concuerdan con los 5 terms, es decir, que los términos de las definiciones de América del comercio exterior, más conocido del NAFTA, vamos a decir, el National Freedom, es decir, el NAFTA, el Acuerdo Nacional de Libre Comercio de Estados Unidos.
el NAFTA. Incluye Canadá, México y Estados Unidos. Los que estudian licenciatura en comercio exterior, por ahí lo van a entender un poquito más, lo estudian más en complejidad, pero a nosotros no nos incumbe ahora hablar en este término, sino los 5 términos son lo más importante. Entonces, como los términos de las definiciones no concuerdan con los 5 términos, la base de América del Norte, y atento con los términos, fijan la responsabilidad del comprador y el vendedor, y es imprescindible que se aclare y al cotizarse que el cuerpo normativo, lo Incoterm, corresponde a la cláusula que acompaña la cotización FOB, SIF, etcétera, y la fecha de la versión que se ha tomado en consideración para la oferta de la venta, por ejemplo, Incoterm 1980 o definiciones revisadas, comercio exterior 1941, por ejemplo. Lo más usual es utilizar los Incoterms que están en vigencia a la fecha de las operaciones que estamos realizando. Por ejemplo, los Incoterms cada 10 años se van reevaluando los más utilizados y los menos utilizados se van reformulando por otros 5 términos. Por ejemplo, va a variar de la cláusula 2000 a la cláusula 2010. Vamos a encontrar que ha aparecido DAT y DAP y ahora han desaparecido algunas cláusulas, eran 13. Por ejemplo, teníamos de las cláusulas Delivery Duty Pay, teníamos Delivery DAF, Delivery and Frontier, Delivery Delivered on Pay, es decir, entregado derecho no pagado, Delivery Duty Pay, entregado derecho no pagado. Teníamos también, teníamos DAP, DAF, Delivery and Frontier, entregado en frontera. Teníamos DDU, Delivery y un Pay, entregado derecho no pagado, Delivery Duty Pay, entregado derecho pagado. Y en sí teníamos otros 5 terms, DDP, DDU, DAF, entre otros 5 terms que nosotros, voy a volver acá un poquito, CPT, DAP, DDU, DDP. Había otros 5 terms, creo que me estoy olvidando uno, entregado en frontera, entregado derecho sin pago, entregado con derechos pagos. Y había un cuarto que no me estoy acordando ahora, un Incoterm más que había que ahora no se aplica más, pero bueno, no viene al caso. Ahora eran 13 Incoterms y pasaron a ser 11, es decir, se eliminaron de las 4D, quedaron solo 3, y de las quedaron entonces 11 Incoterms. Lo que vamos a analizar ahora, una síntesis de los términos del comercio internacional. Se tiende cada día a la utilización de un idioma universal, es decir, la clasificación arancelaria, los códigos de las mercaderías, que es un idioma universal, los 5 términos también, para que no entendamos los riesgos y obligaciones, para que no haya ningún malentendido, FOB, SIF, costo seguro y flete, libre a bordo, FCA si es terrestre. Entonces no hay ninguna incomparecencia en cuanto a problemas entre las partes. Cada uno sabe sus responsabilidades, el lugar de carga, el lugar de descarga, el pago. No olvidemos que el Incoterm también puede estar relacionado al pago, es decir, 40% al cargar y el 60% a la entrega de documentos. Puede ser con carta de crédito cláusula verde, con carta de crédito cláusula roja. ¿Qué quiere decir cláusula verde? Que no se puede alterar unilateralmente por más que incumpla una de las partes, algunas de las condiciones. De cláusula roja quiere decir que unilateralmente, si una de las partes infringe gravemente de los puntos, se puede unilateralmente anular parte o gran parte del pago. De acuerdo al anulado, puede unilateralmente.
puede ser carta de crédito revocable, revocable, irrevocable. Irrevocable quiere decir que una vez que se abrió la carta, el banco del importador abrió la carta de crédito y da aviso al banco del exportador que hay una carta de crédito a nombre del exportador por el pago de las mercaderías. El banco emisor es el banco del que compra, del importador. Le va a dar aviso al exportador que al embarcar la mercadería, la carta de crédito queda 40% abierta y al recibir la documentación se le acredita el total de la carta de crédito que se imprimirá en un documento comercial, donde el banco receptor, que sería el banco del que vende, le va a notificar al exportador que el pago está concretado y el exportador podrá ir a cobrar su carta de crédito en base al cumplimiento de los 5 terms y toda la entrega de documentación necesaria, y el banco le hará el correspondiente descuento de un porcentual por la apertura de carta de crédito, porque es como un cheque, tiene un impuesto. También puede ser por orden de pago, cobranza documentaria, o por SWIFT bancario, que es un pago internacional del total de la mercancía en moneda corriente, contante y sonante. Todo en base a los Incoterms funcionan así. También se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que componen el precio. Es decir, la factura va a decir total a pagar y también va a incluir todo lo que conlleva al envase, al embalaje, a la mejora del producto, si son a 90 días, 60 días, a 180 días, si le va a ser escalonado, si va a ser parcializada la carga, si va a ser en envíos fraccionados, se debe pagar el total de la mercadería. Si es una mercadería de gran porte en envío escalonado, se hace una declaración completa, cláusula regla 1, 2A, regla 1, mercadería completa, 2A, regla de 2A1, sería desmontada por el tamaño de la máquina y se enviará en un plazo de 180 días. Se debe declarar y pagar el total de la mercadería y se deberá enviar todas las partes por canal rojo obligatorio de control dentro de los 180 días pactados del contrato, y también se indica un Incoterm para esta venta, que no es lo mismo que fraccionado. Entonces los Incoterms tiene que ver con esto de los riesgos y obligaciones entre las partes, hasta dónde cada una de las partes está dispuesta según la confianza y las bondades que hayan entre los compradores y vendedores para poder negociar sus mercaderías. A fin de establecer el límite de dichos derechos y obligaciones, existen, dada la aplicación del comercio exterior, reglas internacionales cuyo objetivo es establecer el alcance de los principales términos empleados en los contratos de compra-venta internacional, brindando a los hombres de negocios la certeza de sus transacciones. Es decir, que acá no hay nada improvisado, acá no hay nada que se va dando paulatinamente. Esto está todo premeditado, está todo pensado, está todo estimulado, que todo este mecanismo está aceitado para que la mercadería llegue en tiempo y forma. Los Incoterms, en su uniformidad y extensión, evitan la incertidumbre derivada de las múltiples interpretaciones de los países y sus legislaciones y las costumbres diferentes, es decir, con la clasificación arancelaria de la mercadería, con los Incoterms, nosotros hablamos un mismo idioma independiente del lenguaje que hablemos. En el comercio internacional, el lenguaje es claro, conciso, preciso. Es entre la venta entre un comprador y un vendedor no vinculado, donde pactan riesgos y obligaciones en donde uno envía un producto y cobra un bien o servicio que puede ser tangible o intangible, un bien o un servicio, un bien o servicio físico o intangible que no se puede tocar, como un libro o producto electrónico o un plano para elaboración, y vende los derechos de autor y cobra un precio por esa mercadería en base a un Incoterm
y en base a una posición arancelaria, que son los idiomas internacionales para que los hombres de negocios no tengan incertidumbre, es decir, el pago de la cosa por el envío de la misma, el pago puede ser de contado, puede ser, el pago puede ser diferido en 30, 60 o 90 días, puede ser envío, con un envío, una cláusula FOB con envío total, con envío fraccionado o con envío escalonado si es una máquina o un producto de gran tamaño. O puede ser cualquier otro Incoterm, no hace falta que sea FOB. ¿Por qué mencionó FOB? Porque es el más utilizado entre las personas que no se conocen, es decir, para eliminar riesgos. Los Incoterms en su uniformidad y extensión evitan incertidumbre entre las partes y que no haya malas interpretaciones. Y se puedan dar tranquilidad en las transacciones comerciales para que no se originen malos entendidos, disputas y pleitos provenientes generalmente de la ignorancia respecto a la ley nacional que debe aplicarse en sus contratos, es decir, que no rigen las leyes nacionales, sino internacionales, es decir, que es supra legal la ley internacional de estos contratos. La diversidad de interpretaciones no se puede dar acá, no puede haber acá malos entendidos, y tampoco información deficiente en la consiguiente pérdida de tiempo y de dinero. Es decir, acá está aceitado el mecanismo, el Incoterm permite acelerar el tiempo de carga, si es FOB es marítimo o aéreo, si es perecedera la mercadería va a ir en un reefer, por ejemplo, refrigerado, porque hay, por ejemplo, la mercadería puede ir FOB, pago contado, FOB, 40% al embarcar o 100% al embarcar o 60% al embarcar y 40% al recibo de documento. Puede ser con documentos comerciales, carta de crédito, orden de pago, cobranza documental. Eso se rige en el comercio internacional. Si es una mercadería que necesaria de primera urgencia, se hará un pronto despacho, envío aéreo, cláusula FOB aérea. La mercadería debe llegar, si es perecedera, antes de un determinado tiempo, 3, 4, 5 días, la mercadería se pacta, se vende y se envía el producto. Acá nosotros en otro apunte vamos a analizar las cláusulas 1980, Word, en fábrica, FOT, Franco Vagón. ¿Por qué? Porque el Código Aduanero de 1983, el 23 de marzo, estipula estas cláusulas para el pago de multas y todo eso. Pero no son las Incoterms que están, vamos a analizar la 1980, la 1990. Van a ver que tenemos FAS, libre al costado del buque, FOB, costo y flete, o CFR, CIF, costo seguro y flete, ex-ship, franco sobre buque, que no existe más, ex-quay, franco sobre muelle, que es lo mismo que FAS, delivery at frontier, entregado en frontera, delivery duty paid, entregado libre derecho de, o sea, es puerta a puerta, casa a casa, FOB aeroport, es decir, FOA, es decir, que el FOB aeropuerto existía, free carrier, franco transportista, FCR, que pasó a ser FCA ahora, Freight Carriers to, flete o parte, es decir, flete o Carriers Pay to, que sería CPT, flete y seguro pagado, que sería SIP, Carrier Insured Pay to, o sería SIP. Y acá los Incoterm fueron cambiando, por ejemplo, en los Incoterm 1990 ya está SWORD, FAS, FOB, FCA. Después tenemos CFR, FOB, libre a bordo, FCA, CFR o costo y flete, o CFR, costo y flete. Después tenemos CIF, que son los más FOB y CIF. CIF porque para importaciones CIF más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, CIF más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir será el valor en aduana. Y para exportación, resolución 1921/05 que recién grabamos, será
el valor imponible, no es lo mismo valor en aduana y valor imponible. El valor imponible será FOB más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, menos insumos temporales por coeficiente si los derechos están incluidos. Entonces, por eso se usa FOB. FOB más ajuste a incluir, resolución 1921/05, en su anexo 6 tenemos el algoritmo para el valor imponible, salvo que sea precio oficial, por el por precio oficial por la tonelada, por el porcentaje será ya directamente el derecho a pagar. Pero en caso de que sea una operación común y corriente, será FOB, resolución 1921/05, anexo 6, dice que será el valor imponible, será FOB más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, menos insumos temporales, por coeficiente, si los derechos están incluidos, será el valor imponible. Y la base de reintegro será valor imponible, menos insumo importado, menos insumo temporal, menos insumo importado a consumo, menos las comisiones al exterior. Entonces, por eso es importante saber estos Incoterms para la valoración también. Y en caso de importación, CIF más ajuste a incluir menos ajuste a deducir será el valor en aduana. Y también nos sirve también el valor en aduana, porque el valor en aduana más derecho más tasa estadística será la base IVA y de impuesto a la ganancia y de impuesto interno. Por eso es muy importante saber que FOB y CIF son muy utilizados y también están en la resolución 1921 /05 para la liquidación de derecho y reintegro de exportación, y para importación la resolución 743/99 anexo 8, la base CIF más ajuste a incluir menos ajuste a deducir pasa a ser el valor en la aduana, y el valor en la aduana más derecho más tasa será la base de los impuestos, de la base IVA, ganancia e impuesto IVA, impuesto a las ganancias, y ingresos brutos e impuesto interno. Por eso es importante conocer los Incoterms para saber también. Tenemos CIF en 1990, CIP, Carrier Insured Paid To, quiere decir flete pagado hasta un destino. Acá el seguro no está incluido. Carrier, perdón, el CIP es igual a CIF, Carrier Insurance Paid To, el costo, seguro y flete pagado hasta un destino convenido, que son polivalentes, es decir, para todos los transportes. CIF es solo marítimo, IFOP es solo marítimo, FCA es terrestre, también puede ser FCA aéreo. Después tenemos CPT o costo y flete, flete pagado hasta un destino convenido. Acá no tiene el seguro incluido, es decir, que costo y flete, el 1% será el seguro. DES, Delivery Ex Ship, esta es la que me faltaba hoy, DES, que no existe más, entregado sobre buque, Delivery Ex Ship, entregado sobre buque. Delivery Ex Quay, entregado sobre muelle, este es descargado, es decir, que acá ya. Después teníamos Delivery Duty Pay, entregados derechos pagos. DAF, entregado sobre frontera. Delivery and Frontier, DDU, Delivery Duty Unpaid, significa entregado sin derechos pagos. Ya si analizamos los Incoterms del 2000, vamos a encontrar que tenemos las cláusulas E, departure, dice acá en francés, es decir, que son en fábrica o dentro del país, departure. Ex-work significa ex-ship o ex-work, significa en fábrica. La obligación del exportador es fabricar y embalar la mercadería, y ahí en más todo es responsabilidad o obligación del importador. Las cláusulas M, o sea, es FCA, FAS y FOB, Free Carrier sobre camión, libre transportista, FAS libre al costado, Free Along Slip, dice acá. Y sería, acá está mal porque sería Free Alongside Ship, libre al costado, alongside significa al costado del buque, libre al costado del buque, porque slip no es otra cosa. Free alongside significa puesto en el muelle, libre puesto en el muelle sin cargar, significa alongside. Side es puesto, y alongside es puesto en
en la ribera. Entonces, libre al costado del buque o libre en el puerto o libre en el muelle. Libre al costado del buque. Después tenemos FOB. Entonces tenemos cláusula E, cláusula F, cláusula C y cláusula D. La cláusula E es dentro del país, las cláusulas F son cláusulas de partida, las cláusulas C son My Carrier Pay, quiere decir cláusulas de llegada, y las cláusulas D son cláusulas de arribo y entrega. Entonces, en las cláusulas del 2000, todavía, que en la época que yo cursaba, como aspirante a profesional del comercio exterior, teníamos CFR, costo y flete, acá le falta el seguro, CIF, costo, seguro y flete, CPT, Carrier Paid You, quiere decir que le falta el flete, CFR es marítimo, CIF es marítimo, CPT es polimodal, es decir, marítimo, acuático, aéreo, y CIF es acuático, aéreo o marítimo, es decir, univalente CFR, CIF univalente es marítimo, CPT es polivalente para todos los transportes, CIF es para todos los transportes, CFR costo y flete, CIF costo, seguro y flete, CPT flete pagado hasta un destino convenido y CIF Carriage Insured Pay, o sea, flete y seguro pagado hasta un destino convenido, es decir, el costo lógicamente está dentro del precio. Y las cláusulas D teníamos DAF, entregado en frontera, Delivered and Frontier, Delivery ex Ship, DEC, Delivery ex Quay, entregado sobre muelle, DDU, entregado sin derechos pagos, es decir, que el exportador entrega pero no paga los derechos, y DDP, Delivery Duty Pay, entregado derechos pagos, es decir, que el exportador se hace cargo de pagar todo y entregarle al importador la mercadería en su casa sin que se mueva porque el importador paga todo, le paga todo para que el exportador le entregue la mercadería sin ningún tipo de problema en su puerta a puerta. Y lo contrario sería ex-work. El exportador fabrica y embala la mercadería y el importador tiene todos los riesgos porque tiene que ir a buscar la mercadería en el país de fabricación y llevarla a su país, es decir, tiene todos los riesgos en ex-work y se beneficia en la cláusula DDP porque en Delivery Duty Pay él espera la mercadería en su país que ingrese en su depósito. Y en el caso de la cláusula E de fábrica, cláusulas F son cláusulas de salida, cláusulas C son cláusulas de llegada y cláusulas D son cláusulas de entrega. Por eso delivered, 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 y va cambiando. Entrega en frontera, entrega sobre el buque, es decir, llega el buque y se considera entregado, entrega con descarga, es decir, sobre muelle, que es lo contrario a FAS. En uno hay que cargar, en el FAS hay que cargar, acá hay que descargar. Y acá Delivery Duty and Pay no se pagan los derechos, pero se cumplen todas las demás obligaciones, pero no se paga al despachante para que haga la destinación. Y en Delivery Duty Pay se le paga al despachante para que realice todos o sea, se le paga al despachante en su país y el despachante en el país del importador y se le entrega la mercadería. Es decir, el exportador se arriesga al todo por el todo en el DDP y la cláusula ex-work o en fábrica, el que se arriesga en el todo es el importador porque tiene que ir a buscar la mercadería y costear todos los riesgos hasta llegar la mercadería a su fábrica y ponerla en su fábrica en su país. Y acá más o menos tenemos los Incoterm 2000 explicados. Entonces ahora sí vamos a analizar ahora los Incoterm que están en regla actualmente, que son los Incoterm 2002. Acá tenemos embalaje, carga, transporte, o sea, país, ciudad, lugar de origen, transporte, país, ciudad, lugar de destino. El embalaje, la verificación, la carga, transporte interno, trámite de exportación, carga, son todos los conceptos
En Esword, el costo y riesgo que asume el exportador es solamente embalar y verificar, y de ahí en más todo lo que está en amarillo le corresponde obligación y riesgo al importador. En Free Carrier, el exportador en el país de origen solamente embala, verifica, carga, hace el transporte interno y tramita la exportación, y la carga a bordo corre a cargo el riesgo y el costo y riesgo a partir de la carga a bordo, el flete internacional, la descarga, todo en lo que está en amarillo corre a cargo del importador. En CPT, el costo y riesgo, vamos a ver, el costo, el exportador se hace cargo de embalar la mercadería, cargar, transportarla, hacer el trámite de exportación, cargar a bordo, pagar el flete internacional y la descarga, carrier pay to, si está convenida la descarga. El riesgo del exportador basta el trámite de exportación. La carga a bordo, la carga corresponde, el costo de la carga paga el exportador, pero se carga en el camión del importador. El flete internacional, el flete internacional está a cargo tiene el riesgo del flete internacional, si bien paga el exportador, el riesgo le corre a cargo del importador. ¿Por qué? Porque aunque paga el exportador, que llegue bien es problema del importador. La descarga la debe realizar el importador, la paga el importador, pero la debe realizar el importador, y de ahí en más todos los demás riesgos, trámite de importación, trámite de destino, todo corre a cargo del importador porque está todo en amarillo y descarga en destino. En sí, el exportador se hace cargo del costo y riesgo, y del seguro no se hace cargo, es decir, que el exportador se hace cargo de el embalaje, la verificación, se hace cargo no del seguro del embalaje y verificación ni del seguro de la carga. Carga, la lleva, se hace, lleva la mercadería hacia los trámites de exportación, carga a bordo de la mercadería, paga el flete, descarga la mercadería, paga el seguro, paga el flete internacional, también descarga la mercadería, y de ahí en más todos los riesgos y obligaciones corren a partir de la descarga. Es decir, en un punto convenido, si la descarga está pactada en el país de destino, o puede ser un tercer país. Por eso hay que tener cuidado. Por ahí la mercadería va a Alemania, pero se descarga en el puerto de Montor de Bretagne, Francia, en la Unión Europea, y ahí automáticamente corre todo a cargo. Hay que tener cuidado con eso también. En el primer puerto que se puede pactar es en el puerto de, puede ser en el puerto Palo de España, y la mercadería de ahí sigue rumbo a, o en el puerto de Barcelona, y del puerto de Barcelona corre todo el riesgo a cargo del importador. En DAP, entregado, Deliver and Place, entregado, el exportador se hace cargo de todo, absolutamente todo el riesgo y el costo hasta la descarga. El trámite de importación se hace cargo el importador, el transporte hasta el destino, hasta el lugar que el importador le exige que se entregue en la plaza o en un depósito, lo hace el exportador contratando un flete interno en el país de importación, y la descarga en el destino ya lo tiene que hacer el importador y pagar él la descarga. Pero el flete y el seguro lo paga todo el costo, el riesgo y el seguro. El exportador la asegura la mercadería hasta descargarla, no paga los derechos de importación y trámite de importación, no se hace cargo del costo ni del riesgo. Sí tiene que transportar la mercadería después que el importador le indique que el despachante hizo los trámites, ya lleva la mercadería hasta un lugar, entrega allí, y ahí el importador hace los trámites de destinación, y luego que destina
ya queda a merced del importador la descarga en el destino y la posterior recepción de la mercadería y el libramiento. En el entregado de derechos no pago, el exportador se hace cargo de todo absolutamente, incluso de entregar la mercadería, de llevar la mercadería y entregarla en el lugar exacto que el importador le exija, pero no paga los derechos de importación. En DDP, el exportador se hace cargo de todos los riesgos, el exportador, y paga los derechos de importación, transporta la mercadería, pero no descarga la mercadería en la fábrica. La descarga la debe hacer el importador porque se considera entregada la mercadería una vez pagados los derechos de importación, y la descarga, una vez pagados los derechos y librada la mercadería, la descarga, que ya es una mercadería nacionalizada en el país de importación, la tiene que hacer el importador en su fábrica con sus máquinas. En cambio, nosotros vamos a ver ahora CFR, que es marítima. Vimos todas las polivalentes, en este caso vimos todas las polivalentes primero, todas las polivalentes, por eso vimos primero todas las que son para todos los medios de transporte, aéreo, acuático y terrestre y ferrocarril, y ahora vamos a ver solo las marítimas. Regla para marítimo y vías navegables. Vamos a tener CFR, costo y flete. El exportador se hace cargo de embalar, cargar, transportar, llevar la mercadería, el flete interno, o sea, paga el flete, pero el riesgo no corre a cargo del importador porque el barco lo contrata a él, y la descarga y el riesgo de la descarga es parte del importador. El trámite de importación del importador, costo y riesgo, el riesgo del transporte interno y el riesgo de entrega el importador, y la descarga en destino y, y el riesgo de la descarga en destino es del importador, los trámites de importación del importador y el riesgo, y la descarga y el riesgo también, o sea, el costo y el riesgo. Y el flete internacional lo paga el exportador en el CFR, no paga el seguro, pero sí, como el transporte lo contrata el importador, el riesgo de que el transporte llegue o no llegue es problema del importador. ¿Por qué? Porque si bien paga el exportador el flete, porque es costo y flete, el transporte lo puso el importador. Entonces, que una vez que haya llegado, el riesgo no se transmite al exportador. Él solamente se aboca a pagar el costo, pero no asume el riesgo. En FOB, el exportador embala, verifica, o sea, se hace cargo del costo de embalar, de verificar, y el riesgo de verificar la carga, cargar, o sea, costo y riesgo, transporte marítimo, costo y riesgo, trámite de exportación, costo y riesgo, carga a bordo, costo y riesgo. Una vez que cargó a bordo, el flete, el costo del flete y el riesgo a cargo del importador, la descarga a cargo del importador y el riesgo del trámite de importación y el costo a cargo del importador, y en el FOB, el transporte interno y el costo y el riesgo a cargo del importador, y la descarga en destino a cargo del importador y el riesgo también a cargo del importador. En FAS, el costo y riesgo del exportador es embalar y verificar, costo y riesgo de cargar, costo y riesgo de transporte interno, trámite de exportación, y no carga la mercadería. Es decir, que deja la mercadería en el muelle y el importador tiene que correr el costo de cargar, el riesgo el costo y el riesgo de la carga. El importador tiene que cargar, correr con el riesgo de que caiga la mercadería o no, pagar el flete y el riesgo del flete de que llegue, descargar, el riesgo de la descarga, que no se caiga, no se rompa, los trámites de despacho de aduana y los riesgos del despacho, trámites de transporte de destino y que llegue la mercadería de destino, y por último la descarga en su fábrica, y también el riesgo de la descarga. Y en CIF, por último, estamos analizando CFR, FOB, FAS y CIF. El exportador se hace cargo del embalaje y verificación, el costo y riesgo, la carga, costo y el riesgo de cargar el medio que va a llevar al muelle,
transporte interno se hace cargo del costo, del riesgo y del seguro de que llegue hasta el puerto. Trámites de exportación y riesgo de los trámites de exportación y el seguro de los trámites de exportación, el costo de la carga, también se hace cargo del, se hace cargo de la carga a bordo, del riesgo de la carga y del seguro de la carga. Luego el exportador se va a hacer cargo del flete internacional, o sea, del costo de la mercadería hasta que se carga. Hasta ahí asume todos los riesgos. Después se va a hacer cargo del flete, costo, seguro y flete, del flete internacional y del seguro. Pero no se hace cargo del barco, porque el barco lo va a proveer el importador, es decir, el importador le va a proveer el barco para la carga. Por ende, el riesgo del flete, paga el flete, paga el seguro, pero el barco que va a llevar la mercadería, no, el riesgo del barco corre a cargo del importador. De ahí en más, la descarga, el costo de la descarga y el riesgo de la descarga a cargo del importador, el trámite de importación y el riesgo del trámite corre a cargo del importador, el transporte hasta destino en el país de importación, el costo y el riesgo a cargo del importador, la descarga en destino y el riesgo de la descarga corre a cargo del importador. Y todo lo que queda en blanco, el seguro no se contrata porque ya lo pagó, el seguro se pagó hasta que llegue al muelle, por lo tanto no hay que asegurar más nada. Obviamente que el riesgo de que la mercadería se deteriore desde la descarga hasta que llegue a la fábrica corre a cargo del importador y una vez llegado al transporte hay que pagarle al exportador. Por eso dividimos en polivalentes arriba para todos los transportes y acá nosotros analizamos regla para cualquier modo de transporte y acá dividimos para vías marítimas y navegables y aéreas. Por eso vías navegables, aéreas también. Entonces con esto quedaría completo, analizamos qué son los 5 terms, riesgos y obligaciones, también responsabilidades, hasta dónde se hace cargo cada uno, analizamos cláusula 1980, 1990, cláusula 2000 y analizamos la cláusula 2022, las últimas que están en funcionamiento. Y bueno, y con esto daríamos por concluido la clase de Incoterms, que nos va a servir después para poder entender entonces en el comercio internacional la valoración en exportación, por qué se toma FOB en exportación y por qué se toma CIF para importación. Pero es importante comprender los riesgos y obligaciones de cada una de las partes, tanto del que vende como el que compra. Hasta dónde corre los riesgos para poder cobrar la mercadería al exportador y las obligaciones, y hasta dónde corre el riesgo y las obligaciones del importador y para poder, por lo que debe pagar la cosa comprada o el producto, que puede ser un tangible o un intangible, puede ser un producto físico o un producto intangible, porque puede ser pagar también un libro electrónico para reproducción o para producción, puede ser una película puede comprar una película a costo FOB con todo el marketing para poder transmitir. Eso es un intangible, se debe cotizar en una factura comercial la condición de venta FOB, FOB o CIF, generalmente FOB, por una película X que se va a estrenar en el Cine Shopping de Posada, compra la película a una condición de venta FOB, el envío de toda la producción y el marketing y todo lo que es el merchandising forma parte del costo de la mercadería, se incluye en el precio, si es un intangible, y esa película se puede producir tranquilamente porque tiene los derechos, compró los derechos para la producción de la película, pero no para la reproducción, no para para poder transmitir la película. Y así eso sería un intangible, como el gas,
o como el servicio de telefonía móvil, como Claro, todo también se cotiza o el gas, la electricidad también, todo, la electricidad es un tangible, porque si tocamos nos patea, el gas se puede sentir por el olor, por lo tanto es tangible por el olfato, pero los intangibles son todos aquellos productos que son mercadería considerada mercadería que en la década del 40, 50, 60, 70, lo que no se podía tocar era el hardware, era lo que se tomaba. Hoy no, hoy se toma el software también y el hardware como un todo. Es decir, tanto lo tangible, lo móvil, lo que se pueda mover, tiene que ser, la mercadería es todo objeto susceptible de ser importado o exportado, sea y que tiene que ser móvil, puede ser físico, puede ser hardware o software, puede ser físico o puede ser intangible. Todo se puede comerciar y esos son los diferentes formas de comerciar, los diferentes costos, riesgos, obligaciones, formas y también indican la forma de pago, la documentación, cómo se va a documentar, si en caso de ser con carta de crédito, cobranza documentaria, orden de pago, se va a hacer por switch bancario, el pago puede ser parcializado en 50 y 50, 60 40, 50 y 50, 50 al embarcar y 50 a la entrega de documento. Generalmente esto es muy importante para técnicos, despachantes, gente de transporte, licenciado en comercio exterior y bueno, todos los que están en el rubro empresa, empresario, exportador, importadores, saber todo esto para no tener ninguna desaveniencia y saber las reglas claras de juego en este comercio internacional globalizado, donde cada vez las pautas están más establecidas que nunca y no hay menos riesgos de pérdida de clientes si nosotros tenemos claras las reglas de juego. Hasta aquí ha sido un honor compartir esta charla con ustedes.